Sean todos muy bienvenidos a esta presentación de reanimación cardiopulmonar en los servicios de pensionado y ginecología en horarios inhábiles. Mi nombre es Felipe Teiguel y junto a mi compañero Rafael Hernández hemos realizado esta presentación a modo de estandarizar la organización en paros cardiorrespiratorios en los horarios inhábiles dentro de estos dos servicios. Bueno, primero que nada debemos saber qué es un paro cardiorrespiratorio, que es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón junto a la respiración espontánea. Por lo tanto, en el paciente encontramos pérdida de conciencia, ausencia de los pulsos centrales y apnea. Bueno, antes de pasar con los pasos a seguir en un RCP, vamos a dejar en claro los roles que tiene cada integrante del equipo en la reanimación. Comenzando por el médico, que tiene como función la evaluación del paciente, dirigir la reanimación, identificar el ritmo de paro que esté presente en el paciente, realizar la descarga desfibriladora en caso de ser necesario, indica la terapia medicamentosa y las dosis necesarias para cada paciente, asegura la vía aérea a través de la intubación y también indica los procedimientos y traslados necesarios para el paciente, al igual que la suspensión de la reanimación. En el caso del enfermero o matrón, encontramos que liderará la reanimación hasta la llegada del médico dependiendo del área donde ésta ocurra. En caso de ser en el servicio de pensionado, será el enfermero o enfermera turnante. Y en caso de ser en el área de ginecología, será el matrón o matrona turnante. Bueno, también organiza, delega funciones y dirige al equipo, evalúa las maniobras y cambia las funciones también del resto del equipo en caso de ser necesario. Llama al médico al momento en que se identifica el paro cardiorrespiratorio, coordina y gestiona los servicios, asegura los accesos venosos en el paciente a la vez de la administración de los medicamentos y al finalizar registra los procedimientos y medicamentos que fueron indicados y administrados durante la reanimación en la hoja clínica del paciente. Luego, el enfermero o matrón que esté de apoyo colaborará inmediatamente en la instalación de dos vías venosas, tomará los exámenes necesarios lo antes posible y con la indicación de SOS al laboratorio para que las muestras se procesen al instante. Colabora con la preparación de los medicamentos indicados por el médico, colabora en la vía aérea avanzada, en la intubación endotraqueal y también realiza los procedimientos indicados por el médico. Continuando con la presentación, nos encontramos con los funcionarios TENS, en donde encontramos 4 roles. El primero es el encargado del masaje cardíaco externo, el cual coloca la cama en una posición horizontal, despeja el tórax del paciente y coloca la tabla de reanimación. Inmediatamente comienza con el masaje cardíaco de calidad, el cual consiste en compresiones con una frecuencia de 100 a 120 por minuto, con una profundidad de 5 a 6 centímetros, o el equivalente a un tercio del tórax del paciente. Es importante en este rol que nunca se debe interrumpir el masaje. El cambio de posición se puede realizar cada 2 minutos o en caso de ser necesario, con el encargado de la vía aérea, el cual lleva el carro de paro a donde se encuentra el paciente, asegura la red de oxígeno y conecta inmediatamente el ambú a la red, colocándolo a 15 litros, el cual es equivalente a un 100% del FiO2. También revisa y despeja la vía aérea, realiza maniobras manuales para permeabilizar esta. También comienza con las ventilaciones y al principio son 2 ventilaciones por cada 30 compresiones y posterior al asegurar la vía aérea se realiza una ventilación cada 6 segundos, o sea 10 a 12 por minuto. Estas son la cantidad de ventilaciones necesarias, ya que si es que ventilamos hiperventilamos al paciente podríamos aumentar el CO2 circulante y con ello podríamos alterar la circulación cerebral. Luego el encargado de la monitorización es el encargado de tomar el hemoglucotest inmediatamente al paciente, instala los electrodos y lo conecta al monitor y toma signos vitales cuando corresponda. Y luego el encargado de registro es el que avisa al otro servicio que se encuentran en paro y con reloj en mano se encarga de observar, informar y registrar los horarios del inicio y fin de la reanimación, procedimientos, colocación de vías venosas, número y lugar y la toma de exámenes, administración de medicamentos y dosis e informar cuántas dosis han administrado de un medicamento antiarrítmico o vasoactivo, indicaciones médicas y signos vitales del paciente. Y por último, el rol del auxiliar de servicio es el que colabora con la adquisición de insumos y busca medicamentos en farmacia que no se encuentren en el carro o que ya se hayan ocupado y se agotaron. Busca también al médico en caso de que éste no conteste y colabora en el aseo de la unidad del paciente y también colabora en la limpieza y desinfección de los insumos utilizados.
¿Qué es lo importante de nuestro actuar? Es que no improvisemos y tampoco nunca debemos dejar solo a la víctima. Ya habiendo repasado los roles presentes en el equipo, podemos pasar al RCP básico. El primer miembro del equipo que identifica al paciente en paro debe verificar los signos de reconocimiento de este. En primer lugar, en caso de que el paciente no responda, debemos de asegurarnos de hablarle fuerte, y si no responde, comenzar a mover al paciente y estimularlo mediante el dolor a través de los nudillos. Luego, si el paciente no respira o solamente jadea, pasamos a verificar el pulso, en donde tenemos que ver el pulso carotidio, mínimo 5 segundos y máximo de 10 segundos. Y en caso que el paciente no responda a los estímulos dolorosos, no tiene pulso carotidio y tampoco respira, activamos inmediatamente el sistema de alarma, presionando el timbre en forma sostenida y avisando en voz alta al equipo. Al recibir el llamado de emergencia, los demás miembros del equipo deben acudir inmediatamente con los EPPs instalados, que corresponden a guantes, pecheras, escudos faciales y mascarillas N95. Además, el personal más cercano al carro deberá llevarlo al lugar. También, de manera simultánea, debemos llamar al otro servicio. En caso de que el paro sea en ginecología, los funcionarios de pensionado deben acudir con una enfermera y 2 TENS. Y en caso de que el paro esté ocurriendo en pensionado, el servicio de ginecología deberá acudir con una matrona y un TENS. Los funcionarios no designados con rol en la reanimación deben cumplir con sus rondas designadas para cada servicio. Y en caso que el médico residente no acuda al llamado de la enfermera o matrona, se debe ir a buscar al residente al 6º piso, en este caso el auxiliar de servicio o el TENS correspondiente. Cada minuto es importante para la sobrevida del paciente. Posterior a esto, inmediatamente el encargado de las compresiones debe iniciar las maniobras de RCP, colocando la tabla de reanimación y dar las compresiones de calidad como lo explicamos anteriormente. Es importante permitir una expansión torácica completa al realizar el masaje, evitar las interrupciones como dijimos anteriormente y solamente al finalizar el ciclo se comprueba si tiene o no pulso con un máximo de 10 segundos. Simultáneamente, el encargado de la vía aérea es el que se encarga de permeabilizar también esta, con la maniobra frente-mentón, y también revisa la boca en caso de que exista prótesis dental. El encargado de colocar la calona a baño es el enfermero o el matrón, que en este caso debe elegir el número adecuado de esta a través de la medición con la comisura labial y el ángulo de la mandíbula. En caso de que el paciente comience con arcadas, está contraindicada esta maniobra. También se debe tener el ambú conectado a la red de oxígeno, con un FiO2 al 100% y comenzar con las ventilaciones que corresponden a 2 de 1 segundo cada una por 30 compresiones torácicas. Lo importante de estas ventilaciones es que se permita una correcta expansión torácica al igual que la correcta relajación. Mientras tanto, el encargado de la monitorización está tomando el hemoglucotest, también colectando los electrodos, conectando el monitor, sin interrumpir el masaje cardíaco. Mientras tanto, también de manera simultánea, el enfermero o matrón debe estar asegurando las 2 vías venosas de grueso calibre, idealmente número 18, lo más cercana al corazón, o también al menos una vía venosa de la cual se toman exámenes inmediatamente, con la orden siempre con etiquetado urgente, y también se debe llamar al laboratorio para avisar de estos exámenes. Bueno, y con la llegada del médico al servicio, se inicia el RCP avanzado, en donde debemos identificar el ritmo con el cual está el paciente, pudiendo encontrar ritmos desfibrilables, en donde tenemos la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, y ritmos no desfibrilables, donde tenemos la sistolía y la actividad eléctrica sin pulso. Si el ritmo es desfibrilable, la enfermera o matrona es la encargada de programar los joules, que en este caso son 120. El médico es el que da la descarga, asegurándose de decir en voz alta de que viene la descarga, para que todo el equipo que se encuentre en contacto con el paciente se aleje. Esto incluye sacar el oxígeno, ya que este es inflamable. Una vez dada la descarga, se continúa de inmediato con las compresiones y ventilaciones sin volver a verificar el pulso. En caso de que no sea desfibrilable, solamente se debe realizar el manejo con una RCP de calidad y con administración de drogas vasoactivas, que en este caso, adrenalina de 1 miligramo, seguido de un bolo de suero fisiológico cada 3 y 5 minutos. En caso de que presentemos un usuario de marcapasos, los parches de desfibrilación se deben posicionar lo más lejos posible del generador de impulsos, al menos unos 15 centímetros, como se muestra en esta imagen,
en donde también es dependiente del lado del tórax en que se encuentra este dispositivo. También las compresiones cardíacas se deben realizar de manera normal, y en caso de que la reanimación tenga éxito, el cardiólogo deberá revisar el funcionamiento del dispositivo inmediatamente posterior a la estabilización del paciente. Y en caso de que el dispositivo se encuentre en funcionamiento, puede que suceda que durante la RCP, la persona que esté realizando el masajeo puede sentir un hormigueo en la superficie corporal del paciente. Sin embargo, esto no supone un peligro para la persona que esté realizando el masaje. En este caso, si es que llega a suceder, se deben dejar transcurrir de 30 a 60 segundos para que el dispositivo implantado complete el ciclo de terapia antes de administrarle una desfibrilación externa. Dicho esto, podemos volver a los ciclos de la reanimación. Como dijimos anteriormente, a lo que llega el médico, se aplica la primera descarga de 120 joules y se inicia nuevamente el RCP con 30 compresiones y 2 ventilaciones sin volver a verificar el pulso. Una vez finalizado el ciclo, se procede nuevamente a la segunda descarga, iniciando de esta manera el segundo ciclo, en donde en esta se deben administrar medicamentos. Y en este caso se comienza con adrenalina 1 mg sin diluir, seguido de un bolo de 20 cc de suero fisiológico cada 3 y 5 minutos. La administración de medicamentos ocurre en simultáneo a las compresiones y ventilaciones. Terminado el segundo ciclo, se evalúa el pulso de inmediato, entre 5 y 10 segundos, y de forma simultánea se evalúa el ritmo. El médico da una descarga correspondiente en caso de ser necesario. Continúa con RCP la enfermera y un matrón administra medicamento indicado correspondiente a amiodarona 300 mg en bolo sin diluir, seguido de un bolo de 20 cc. Luego, en el cuarto ciclo, se evaluará nuevamente el pulso y si corresponde nuevamente se aplicará una descarga. Se continúa inmediatamente con el proceso de RCP y se administrará nuevamente adrenalina 1 mg sin diluir, seguido de un bolo de suero fisiológico de 20 cc. Al quinto ciclo, nuevamente debemos palpar el pulso. En caso de corresponder, se descarga nuevamente y se administrará una última dosis de amiodarona, 150 mg sin diluir, seguido de un bolo de suero fisiológico al 0,9%. Y si se quiere continuar con más ciclos de RCP, estas se deben realizar solamente con adrenalina 1 mg cada 3 y 5 minutos. Al finalizar el proceso de reanimación, se debe comenzar con los registros correspondientes de cada procedimiento que se haya realizado durante esta. Ahora seguimos con RCP en embarazadas. Bueno, las recomendaciones para la reanimación en las gestantes se siguen los mismos algoritmos que vimos anteriormente, que son de soporte vital básico y soporte vital avanzado en adultos, pero con ciertas diferencias y particularidades de las gestantes. Como por ejemplo, que debemos desplazar hacia la izquierda la posición del útero, y de esta manera evitamos el síndrome de compresión aorto-cava. Entonces, para posicionar de esta manera al paciente, se debe realizar un ángulo de 30 grados para realizar las compresiones, como lo veremos en una imagen posterior. Se recomienda usar esta maniobra con una edad gestacional mayor a 24 semanas, debido a la viabilidad del feto. En caso de que sea menor a 24 semanas, se debe evitar esta maniobra. Y el manejo de la vía aérea y en desfibrilación es el mismo manejo. El síndrome de compresión aorto-cava tiene relación con la compresión de estos grandes vasos por el peso del feto, disminuyendo el gasto cardíaco de la paciente, generando también una menor sobrevida por lo mismo. Entonces, lateralizarlo a 30 grados descomprime esto y podemos generar un mejor masaje cardíaco mucho más efectivo. Y por aquí tenemos imágenes de la representación de un RCP en una embarazada, donde en la imagen de la izquierda podemos ver el ángulo de 30 grados que se puede lograr a través de una cuña improvisada en la tabla de reanimación, y de esta manera podemos realizar un masaje cardíaco efectivo. Y esta maniobra también la podemos complementar desplazando con las manos el útero hacia el lado izquierdo. De esta manera también podemos ayudar a descomprimir de mejor manera la zona abdominal. Bueno, ahora comenzamos con el RCP en el paciente pediátrico. Bueno, las conductas a seguir en el paciente pediátrico son muy similares a la RCP de un paciente adulto, pero también con diferencias propias de la edad. En caso de que el paciente no responda, se debe estimular de forma intensa la zona plantar del pie, y mayor a 1 año se deben mover los hombros de manera enérgica. En caso de que el paciente ya no responda con estos estímulos, tampoco respire, solamente jadee o boquee, y el paciente no presente pulso carotídeo, valorando de 5 a 10 segundos como lo nombramos anteriormente, se deben activar las alarmas para comenzar con la reanimación.
Bueno, y se comienzan inmediatamente con las compresiones. ¿Cómo se realizan las compresiones en los niños? Menor a 1 año, solamente se masajea con 2 dedos, los pulgares, en el esternón del paciente, justo por debajo de la línea de los pezones. Y en niños mayor a 1 año se masajea con una mano o con dos, entrelazando como en el RCP adulto, pero también dependiendo del tamaño del esternón del paciente, ya que, como anteriormente lo vimos, el principio siempre va a ser el mismo, que tenemos que deprimir 1/3 del tórax del paciente para que este sea efectivo, pero tampoco debemos realizar un masaje mayor a 1/3 del tórax, porque si no podemos hacer daño al paciente. Siguiendo con los lineamientos de RCP, podemos ver diferencias en las energías de desfibrilación y también en la farmacoterapia. Primero que nada, la primera descarga en el paciente que presenta un ritmo desfibrilable se debe realizar con 2 joules kilogramo peso. La segunda descarga con 4 joules kilogramo peso y las descargas posteriores mayor a 4 joules kilogramo peso con un máximo de 10, o la dosis para adultos. En caso de la farmacoterapia, también son kilodependientes. En caso de la adrenalina se comienza con 0.01 miligramo por kilogramo, con una dosis máxima de 1 miligramo, y se repite también de 3 a 5 minutos. También es importante saber que en caso de que no se encuentre una vía intravenosa o intraósea, se puede administrar una dosis endotraqueal, donde debemos administrar 0,1 miligramos por kilogramo. Luego, en caso de necesitar administrar amiodarona, se realiza mediante un bolo de 5 miligramos por kilogramo durante el paro, y se puede repetir hasta 3 dosis totales para la fibrilación ventricular refractaria o para la taquicardia ventricular sin pulso. O bien también se puede usar la lidocaína, con una dosis inicial de 1 miligramo por kilogramo. Luego también el tamaño de las palas o los parches autoadhesivos en la desfibrilación se diferencian según el peso del paciente. En caso de que el paciente pese menos de 10 kilos, deben ser pequeños, o para lactantes que son de 4.5 centímetros. Y para pacientes mayores a 10 kilos se utilizan las palas ya para adultos. La posición al momento de desfibrilar es una pala en la región torácica superior, como se muestra en la imagen, bajo la clavícula. La otra pala debe ir en el lado izquierdo del pezón izquierdo, en la línea axilar anterior. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Y a modo de conclusión, es importante tener en claro los roles que presenta cada uno en caso de presentarse un paro cardiorrespiratorio, para que actuemos de una manera eficaz y rápida, ya que el tiempo es oro en este tipo de situaciones. Muchísimas gracias y que estén muy bien.